Bueno, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora vamos a hacer el abordaje del segundo paso de este proceso de relaciones públicas denominado IPSE, que es la planificación o planeación. Recuerden que eran cuatro pasos, que empezaban con la investigación, sigue con la planificación, acción, ¿sí? Comunicación, evaluación. Ahora bien, ¿qué ocurre? Una vez que yo investigué, voy a tener un cúmulo diverso de datos que me van a servir a mí para realizar estrategias y tácticas que me permitan el logro de los objetivos. ¿Sí? Yo voy a tener, a través de la investigación, datos de los diversos públicos que yo necesito tener para poder abordarlos. ¿A través de qué? De cómo ellos experimentan, de cómo ellos sienten, de cómo ellos creen. O sea, básicamente esta cuestión psicográfica que tiene que ver con gustos y preferencias, que también lo cruzaré con esos datos demográficos que me da el dato duro, el dato cuantificable, cantidades, géneros, estado civil, edades, etcétera. Cuando yo recopilo la cantidad de datos, ¿no? Ya los tengo arriba de la mesa, ¿sí? Tengo que tomar decisiones. ¿Qué implica tomar decisiones? Crear los caminos que me van a permitir a mí lograr los objetivos y aspirar, ¿sí? A las metas que la organización se ha propuesto. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, una vez que yo voy y cuento con estos datos, perdón, me salté una diapo, estos datos que me permitirán el logro de objetivos y metas. Acá quiero hacer una salvedad, ¿no? El objetivo es cuantificable y se tiene que lograr y la meta es aspiracional. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que fundamenta? ¿No? ¿Cuáles son los fundamentos de este proceso de relaciones públicas con lo que respecta a la planificación? Básicamente estos datos, como dije antes, me van a permitir a mí establecer una serie de estrategias, que van a ver cómo la estrategia se convierte en el camino, ¿sí? Y tácticas. Los planes estratégicos tienen que ver con qué tipo yo, ¿sí? de procedimiento voy a desarrollar para lograr lo que me propuse, ¿no? Y dentro de ese procedimiento, ¿no? De ese título que yo voy a tener para trabajar por el logro de los objetivos, aparecen las herramientas y las acciones que van a conformar las tácticas. Eso lo vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente algo así como decirles, miren, el camino es la estrategia es el camino que me propongo y las tácticas son, ¿sí? Las herramientas y acciones que utilizo para recorrer ese camino, ese trayecto. Por supuesto que hay un montón de técnicas y de actividades, ¿no? Que a mí me van a permitir identificar a las audiencias, a los públicos clave, a los públicos metas, a los públicos objetivos, algunas que ya vimos, ¿no? En la naturaleza de las relaciones públicas, otras que vemos en públicas, a las que le podemos sumar otras más, como encuestas de opinión, tormenta de ideas o lluvias de ideas o construcción de escenarios. Las nombro, las menciono, porque esto lo vamos a ver más adelante. A mí lo que me interesa es que ustedes comprendan los pasos que deben seguir cada vez que tienen que planificar una campaña de relaciones públicas o una acción de relaciones públicas. La lluvia de ideas, brainstorming, como quieran llamarlo, tormenta de ideas, básicamente es una técnica que utilizamos para que fluyan ideas en una reunión de trabajo. Las encuestas de opinión pública tienen que ver con lo que vimos en investigación, a través, ¿sí? de esa metodología, incorporar datos que me permitan a mí, ¿sí? Trabajar sobre objetivos y metas estratégicamente. Mientras que la construcción de escenario seré yo, de acuerdo a los datos que tenga, quien construya un escenario de trabajo de acuerdo, o sea, un ambiente de trabajo de acuerdo también a cuestiones coyunturales de lo macro, o sea, qué está pasando a nivel cultural, a nivel social, a nivel político legal,
a nivel tecnológico, y desde lo micro, que tiene que ver con el microclima que hay dentro de la organización en la cual yo estoy desarrollando mis tareas de relaciones públicas. Esto a modo de comentario, de contexto, pero lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta en esta etapa, en esta parte del proceso, tiene que ver con estos 12 pasos. Estos 12 pasos no sirven solo para las relaciones públicas, sino que sirven para todos. ¿Sí? Ustedes están haciendo un abordaje en lo que respecta a la planificación estratégica de acciones, ¿no?, que tiene esta profesión o que tiene esta disciplina, que es totalmente emergente, que va cambiando, que va incorporando, va sacando, va poniendo, ¿sí?, se va fusionando, va transgrediendo y permanentemente está en ebullición, en emergencia, abre puertas y cierra puertas permanentemente. Ahora, eso es siempre dentro de un contexto, y el contexto tiene que ver con la realidad. Y la realidad no es una sola, la realidad va a ser, en este caso, la de la organización que te contrató a vos para planificar estas acciones. Por lo tanto, lo primero que tenés que tener en cuenta cuando haces una campaña de relaciones públicas es establecer metas relacionadas con el enunciado de la misión. Yo sé que ustedes todavía no vieron identidad, así que yo me voy a adelantar y les voy a decir que la misión tiene que ver con la filosofía corporativa, tiene que ver con la personalidad de esa organización y tiene que ver básicamente, ¿no?, con aquel concepto que te va a definir a vos qué tipo de negocio realizás, qué tipo de actividades desempeñás, ¿sí? Básicamente la misión es qué haces, ¿sí? Y en esa misión, ¿no?, donde vos anunciás el qué haces, aparecen los valores y aparecen las creencias. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros permanentemente, cuando establecemos metas, mi organización quiere o aspira a llegar a hacer tal o cual cosa, ¿sí?, es una puesta en escena a través de las distintas herramientas comunicacionales que tenemos y que conocemos, ¿no?, de la misión de la organización, que está dentro de la filosofía, dentro de su personalidad. Entonces, defino el negocio con la misión, cómo voy a hacer ese negocio a través de los valores y hasta dónde quiero llegar con esa actividad o ese negocio, que es la visión. Temas que veremos en la identidad. Lo que ustedes tienen que tener muy claro que una meta es aspiracional, ¿sí?, que la meta se aspira y que a veces no se logra. Nosotros aspiramos a ser la consultora, ¿sí?, más importante de Latinoamérica. Es una meta, ¿sí? Podemos llegar a hacerlo o no, y eso no nos debe frustrar. Lo que sí tienen que tener en cuenta que uno trabaja sobre las metas, o cuando uno trabaja sobre las metas, lo tiene que hacer de una manera integradora, ¿sí?, con toda la estructura formal de la organización en la cual ustedes están desarrollando la actividad profesional. En concordancia tendrá que estar el capital humano en sus distintas divisiones, o sea, los directivos, los mandos intermedios, los empleados administrativos, las bases, los operarios, y esto ir en congruencia, ¿sí?, con los mayores accionistas, con los dueños de la misma. La única forma de lograr esa aspiración es que todos trabajemos de manera integrada. ¿Se puede lograr o no? ¿Estamos de acuerdo? Y eso no debe frustrarnos. Lo que no puede faltar nunca es la aspiración, ¿sí?, aspirar a ser algo, ¿sí?, en el contexto que nos toca estar, sea global, planetario, internacional, regional, binacional, ¿sí?, o local. Una vez que yo tengo definido esto, ¿sí?, tengo que determinar cuál es mi situación presente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene que ver básicamente con la realidad en la cual está inmersa la organización, ¿sí?, en donde yo he investigado para poder planificar, ¿sí?, acciones. Básicamente es cuál es la situación de la organización, en qué situación dentro de esta realidad, dentro de este contexto, hoy, ahora, el presente, me encuentro. Y piensen, cuando hablamos de contexto, hablamos de cuestiones macros que tienen que ver
con cuestiones económicas, cuestiones político-legales, como dije con anterioridad, cuestiones tecnológicas, cuestiones sociales, cuestiones culturales. Hoy estamos, por ejemplo, en una coyuntura atípica, estamos de acuerdo desde lo social, por este nuevo virus que ha aparecido en el planeta. Pero si vamos a la Argentina, aparte del virus, ¿cuál es el contexto? Tenemos un país inflacionario, o sea, la economía, el contexto económico es inflacionario, ¿sí? Hasta hace poco teníamos una situación social, ¿no? Bastante complicada y compleja, de toma y cortes de calles permanentemente. Bueno, eso hace, ¿no?, que las empresas, que las organizaciones tengan limitaciones a la hora de operar. Entonces lo que estamos haciendo básicamente es un análisis de contexto, un análisis situacional. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente se trata, ¿no?, de la realidad por la cual estamos transitando y básicamente la empresa para la cual o la organización para la cual nosotros trabajamos. Una vez entendido esto, que después va a formar de una macro investigación social donde entra la investigación de mercado, ¿sí?, el método FODA que viene ahora, que no son nada más ni nada menos que diagnósticos que nosotros hacemos. Acá estamos haciendo un diagnóstico coyuntural en el punto 2 que habla de la situación. En el punto 3, que es el método FODA, que es amenazas y oportunidades para alcanzar las metas, ese es otro tipo de diagnóstico. ¿Y qué me propone este diagnóstico? Yo les voy a poner una placa, ¿no?, básicamente para que se entienda. Sencilla. Dice, método DAFO o FODA, depende del país donde uno esté, FODA es en castellano, DAFO es en inglés, es un diagnóstico de evaluación y análisis de la situación actual, o sea, muy parecido a la cuestión, ¿no?, del análisis de situación. Acá hay aportes de otros lados. Cuando analizo la situación, analizo contexto. Y acá, dentro de ese contexto, lo que yo voy a analizar, ¿sí?, es la situación actual y la posible evolución que va a tener la organización para la cual yo trabajo con respecto a ese entorno que vimos antes. Y en función a la información de la cual yo disponga. Entonces, ¿qué hace un FODA? Analiza. ¿Cuáles son tus fortalezas como organización? ¿Estamos bien? ¿En qué? ¿Sí? ¿Cuáles son tus debilidades también como organización? ¿Estamos mal en qué? Y tanto las fortalezas como las debilidades son propias de la empresa, mientras que las oportunidades y amenazas son propias de la coyuntura. No son endógenas, sino que son exógenas. ¿Qué quiere decir esto? No depende, ¿sí?, las oportunidades y amenazas de la empresa, sino que depende, ¿no?, de la situación que abordamos en el punto 2. De acuerdo a esta situación, ¿sí?, de crisis que está teniendo la República Argentina en este momento y en este contexto, por ejemplo, las empresas que fabrican, no sé, barbijos, tienen oportunidades más que amenazas, mientras que las pymes que fabrican tornillos o cemento tienen más amenazas que oportunidades. Después las fortalezas y las debilidades son propias de cada una de la organización. No sé, tengo recursos humanos altamente cualificados, tengo la tecnología de avanzada, esas son fortalezas. Una debilidad puede decir, bueno, mira, no tengo mucha ruta para que transiten los camiones que me tienen que distribuir la mercadería cuando salen de la empresa, esa es una debilidad. ¿Estamos de acuerdo? O sea que cuando vos haces un FODA, analizás fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Para que les quede claro, y les muestro esta placa, porque el autor, en el texto Dan Latimore, no habla solamente de amenazas y de oportunidades, ¿sí? No habla tanto de fortalezas y debilidades. Por lo tanto, digo para que lo tengan presente, ¿no? El punto número 4 dice, investigar y elegir la audiencia meta. Bueno, esto lo vimos en el primer paso, cuando investigamos. ¿Estamos de acuerdo? Digo, audiencia meta, público objetivo, público clave. Bueno, la investigación me va a permitir a mí poder dilucidar, ¿sí?, si tengo la audiencia o el público, ¿sí?, para el logro de los objetivos y de las metas que yo me he propuesto. Si no lo tengo, tendré que irme a otro lado o tomar otro tipo de acción. El punto 5, que habla, ¿sí?, básicamente de crear el tema del programa o de la campaña, ¿no? Digo, estas son las cosas más lindas o más interesantes, ¿no?, que puede tener
la profesión, ¿no? Yo siempre digo que la verdad es sumamente interesante poder trabajar en la preparación de los temas, en la elaboración de un programa que tiene que ver con la campaña. Eh, Lamentablemente muchas veces no todos los programas de relaciones públicas o no todos los temas de relaciones públicas, ¿no? Se elaboran o se desarrollan, ¿no? Con el criterio profesional o la mirada profesional que todos pretendemos que ocurra. Pero básicamente cuando vos hablás de crear un tema sobre el programa o sobre la campaña, estamos hablando de captar la esencia del plan, ¿sí? Ser breves al explicarlo, ¿sí? Y también poder ser eficientes y eficaces a través de la programación de los tiempos y de los recursos, ¿sí? Bien, el punto número 6 tiene que ver, ¿no? Básicamente con preparar los objetivos del plan o de la campaña. O sea, nosotros tenemos objetivos particulares, objetivos generales, objetivos a largo, a corto y a mediano plazo. No me quiero poner en una clase de metodología, pero básicamente para que se entienda, cuando vos desarrollás una campaña que te va a llevar una X cantidad de tiempo, te trazás objetivos. Y los objetivos, a diferencia de lo que son las metas, tienen que ser realizables, tienen que poder cumplirse, porque si no logro los objetivos, fracasé, en este caso, ¿no? En la campaña de relaciones públicas. ¿Sí? Todo objetivo debe ser cuantificable y realizable. Todo objetivo está relacionado con la meta o con las metas que se proponga la organización. Todo objetivo está orientado a las mejoras, ¿sí? De la organización. Están definidos cuando los clarificás de una manera clara, concisa, que se entienda, que sean transparentes, que puedan ser comprendidos por todo el capital humano, interno y externo, que gira en torno a la misma. Tienen que ser mensurables y específicos y tenemos que poder alcanzarlos. Es fundamental. ¿Estamos de acuerdo? El punto número 7 tiene que ver con crear estrategias para alcanzar el logro de los objetivos. Digo, tal vez la estrategia sea el concepto más difícil de explicar en un proceso de planeación o de planificación, ¿no? Estas se pueden referir al tipo de énfasis que le ponemos al proyecto para el logro de los objetivos y están totalmente ligadas, ¿sí? Ligadas a los objetivos que nos hemos trazado, ¿no? Con los directivos o con quien nos haya contratado, ¿no? Para poner a esa organización en el contexto que ellos quieren. Digo, una estrategia está ligado a los objetivos de la organización como un todo y a cada uno de los objetivos particulares que hacen a un todo. Por eso decimos que las relaciones públicas son sistémicas. Digo, vos vas a tener dentro de una empresa que tiene que ver con qué, con objetivos relacionados, ¿no? A tu relación o tu vínculo con la comunidad, objetivos comerciales, objetivos económicos, ¿sí? Objetivos de atención al cliente, entre otros, ¿sí? Objetivos tecnológicos. Bueno, el conjunto de todos esos objetivos hacen un objetivo general. Por eso decimos que hay objetivos particulares. En el caso de las relaciones públicas, los objetivos que nosotros tenemos giran en torno a la comunicación de la organización y de los productos y servicios que ella ofrece, ¿no? Y a la vinculación de la misma con los distintos públicos que están dentro de la esfera pública y que interactúan con ella. Por lo tanto, básicamente, para nosotros la estrategia va a ser algo así, ¿no? Como los caminos que se utilizan para lograr los objetivos. ¿Qué camino yo voy a utilizar para lograr objetivos? Eso después se ve plasmado en proyectos, ¿no? Y en los ciclos de los proyectos.
¿sí? Por ejemplo, para ser una empresa socialmente responsable, voy a generar, ¿sí?, una guardería para todo el personal que tiene niños, ¿sí?, menores de 3 años dentro de la organización. Y eso me hace, tal vez, ¿no?, una empresa con conciencia ciudadana, una empresa sustentable. Y eso sería una estrategia. El cómo yo llevo adelante y realizo y hago esa guardería, ¿sí?, para los padres que están trabajando dentro de mi organización son las tácticas. O sea, para hacer una guardería necesito arquitectos, necesito gente de oficio, necesito diseñadores, necesito una campaña de prensa para comunicar que mi empresa tiene conciencia ciudadana, necesito organizar un evento, necesito una estrategia de social media y de medios tradicionales. Cada una de esas acciones se convierten en las tácticas. Por eso, lo más palpable, lo más tangible, ¿no?, de una campaña son las tácticas. ¿Qué es lo que vemos? Este conjunto de tácticas hace a la estrategia y esa estrategia hace al logro del objetivo. Por eso nosotros siempre decimos que la estrategia básicamente es el nombre que nosotros le ponemos al proyecto para el logro del objetivo. Ahora, ¿cómo llegamos a hacer, en este caso, la guardería? Son las tácticas, cada una de las acciones que utilizamos, ¿sí? Desde, no sé, comprar el terreno, contactar al arquitecto, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Después, el número 9, el punto número 9, es crear técnicas de evaluación. Bueno, esto lo vamos a ver porque la evaluación forma parte también del proceso de las relaciones públicas. Pero básicamente decirles lo siguiente, siempre yo tengo que evaluar, porque eso es lo que me permite ver a mí, ¿sí?, si hay simetría entre lo que me propuse y entre los resultados. ¿Estamos de acuerdo? La evaluación es una forma de supervisación de las acciones que yo estoy llevando a cabo. Por lo tanto, siempre hay que evaluar, por más que para algunos sea una pérdida de tiempo, costoso, la evaluación de los resultados es fundamental, porque por más que me vaya bien, tengo que evaluar, porque me puede ir mejor, ¿sí? Y si yo me fue mal, pero pensé que me iba a ir peor, también tengo que evaluar, porque me podría ir mucho peor que lo peor. Entonces la evaluación siempre tiene que aparecer. Después algo que es fundamental, porque yo puedo tener ideas brillantes, plasmadas en estrategias, pero para llevarlas adelante voy a necesitar siempre dinero. Por lo tanto, siempre tengo que planificar todo en base al presupuesto que yo tengo, o sea, a la plata y al dinero que yo voy a tener. ¿Estamos de acuerdo? O sea, siempre tiene que ser acorde al dinero que yo tengo para ejecutar acciones. Para ser prolijos, para ser eficientes, para ser metódicos, también lo que tengo que hacer, como dice en el punto 11, es preparar un calendario, una calendarización con cada una de las actividades y acciones que yo voy a desarrollar en la campaña. La calendarización básicamente, chicos, tiene que ver, ¿no?, con un cronograma de actividades que yo me voy proponiendo, ¿no?, durante el tiempo que dure la campaña. Si mi campaña va a durar 3 meses, ¿cuáles van a ser cada una de las acciones que voy a desarrollar yo en esos 3 meses? ¿En qué orden? ¿Sí? ¿Y en qué tiempo? Esto es como tener un calendario, ¿no?, y agendar ahí, básicamente, cada una de las actividades que voy a hacer con el tiempo y la forma que me va a llevar. Y por último, la asignación de personal. Esto es fundamental porque depende del tipo de campaña que yo haga, voy a tener que contar con un capital humano, o sea, con recursos humanos, para poder llevar adelante este tipo de actividades, porque nosotros la planificamos, ¿sí?, pero no la implementamos. Si yo tengo que armar, no sé, una feria agropecuaria, necesitaré personal que pueda, ¿sí?, armar las carpas, los stands, colocar las máquinas, la señalética, etcétera. Todo el personal que yo voy a necesitar para poder desarrollar una campaña forma parte del punto número 12, que es el último.
Básicamente, estos son los 12 pasos que yo voy a utilizar siempre que haga una campaña, ¿no? Yo le diría que me conformaría con 5 básicamente, que sería establecer objetivos y metas, lineamientos y criterios, analizar y realizar proyectos estratégicos en base a los objetivos, tener un presupuesto, ¿no? Y poder medir la situación, o sea, los posibles escenarios en los cuales yo los voy a desarrollar, ¿no? Y por supuesto el personal, el capital humano para llevarlo adelante. Pero básicamente estos 12 lo van a acompañar a usted en su vida profesional o a lo largo de toda su vida profesional. Y esto es un poco lo que tiene que ver con la planificación. Yo les voy a mostrar un cuadrito acá, muy sencillo, porque yo sé que esto nos ha costado a todos, ¿no? A modo de conclusión, ¿qué define cada cosa, ¿no? O sea, la misión de la empresa, como decía el punto 1 de los 12 pasos, o el paso 1, te define en qué negocio estamos, o sea, lo que hacemos. Los objetivos comprenden lo que queremos lograr, ¿sí? O sea, y tiene que ser realizable. La estrategia, en términos generales, cómo vamos a realizar el trabajo. Y las tácticas, en términos específicos, cómo vamos a realizar ese trabajo, ¿sí? Espero que lo hayan comprendido, ¿no? Y después, por último, lo que tenemos que entender que hay dos tipos de campañas. Una que es por objetivos y otras que son permanentes. ¿Estamos de acuerdo? Básicamente las campañas de administración por objetivo ya te lo dice el nombre. Vos te estableces un objetivo, ¿no? Y pones la rueda a girar y lo que vas es por ese objetivo. Bueno, mira, vamos a lanzar un producto nuevo, por decir algo, vamos a ver una unidad comercial nueva, ¿sí? Vamos a instalar dentro de la esfera pública, para también introducir un poco el ámbito público, una política pública nueva con lo que respecta, no sé, a la salud, y por lo tanto yo tengo que procurar el logro de ese objetivo, ¿no? Que es único y es ese. Ahora, después, cuando uno trabaja en una organización, hay campañas que son de todos los años, que son de siempre, que son las de rutina, las permanentes. Bueno, esas campañas que son de rutina, que son permanentes, ¿sí? Son lo que se entiende o lo que se conoce para nosotros como los planes permanentes de la planificación estratégica, ¿sí? De las relaciones públicas. Son esos procedimientos que tienen que ver con las políticas de la institución, que año tras año se repiten y que se modifican de acuerdo a cuestiones básicamente coyunturales. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué son los planes permanentes? Las políticas comerciales de la organización, las políticas institucionales, las políticas, no sé, de comunicación interna y cómo se implementan, los procesos del servicio, o sea, qué tipo de servicio yo voy a ofrecer y como yo ofrezco este servicio, trabajo de esta manera siempre, ¿sí? La cuestión que tiene que ver con las normas, con las reglas, tanto para el público interno como para proveedores, para distribuidores, estas son las reglas si vos querés trabajar conmigo. Bueno, y siempre es ese tipo de campañas rutinarias y que tienen que ver con el quehacer de todos los días de una organización. Pero básicamente lo más importante de todo esto es entender cómo nosotros a través de esos 12 pasos planificamos campañas de relaciones públicas. Y que si fallamos en uno de ellos, ¿sí? Se nos cae la planificación estratégica. Así que bueno, espero que lo hayan entendido y bueno, ahora vamos a empezar a hablar en el próximo video, en la clase virtual, de lo que es la acción y comunicación y la evaluación. Porque muy lindo todo lo que planificamos, pero si la gente no se entera y no lo pongo en marcha, ¿sí? Nunca lo van a conocer. Y después la evaluación, que tiene que ver con eso de la supervisación y de la simetría, ¿no? Entre lo que yo digo y lo que yo hablo. Así que bueno, hasta el próximo encuentro.